Hola, ¿cómo están? Otra vez en Los Opinantes. Y hoy tenemos un invitado especial, un conocedor de la materia, un académico, un político, una persona muy completa y además un gran amigo de nosotros, Gustavo Silva de la Rosa, que entre otras cosas se ha metido a investigar, a estudiar el tema de la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial que para algunos les da miedo, para algunos les facilita la vida y para otros quieren que les resuelva la vida. La inteligencia artificial ya está con nosotros y de eso nos va a dar su opinión Gustavo Silva. Hola Gustavo. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Y pues gracias por la invitación y gracias por los conceptos que de mí esbozas. Y efectivamente, bueno, pues vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial, de cómo está irrumpiendo, de cómo llega y de una manera disruptiva entra a nuestras vidas y hasta cierto punto de cómo en México la hemos recibido, cómo la hemos recibido en nuestro estado. ¿Qué es? ¿Qué es la inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de robots, hablamos de algoritmos. ¿De qué hablamos, Gustavo? Bueno, mira, generalmente la inteligencia artificial la definimos como la capacidad que tienen ciertas máquinas, específicamente las computadoras, de realizar tareas que antaño propiamente eran de la inteligencia humana. Recordamos, quienes ya tenemos algunos años, que anteriormente había máquinas que las enseñaron a jugar ajedrez. Esto mediante algunos algoritmos, mediante el hecho de enseñarles cuáles eran los movimientos de las piezas de ajedrez, lo cual era sumamente complicado. ¿Por qué? Porque no se mueve igual un peón que un caballo, que un alfil. Entonces, bueno, ahí era un momento de inteligencia artificial, pero yo me iría todavía antes, a las calculadoras. El trabajo de un contador, por ejemplo, bueno, pues se ve beneficiado con las calculadoras. No necesariamente es una inteligencia artificial muy sofisticada, pero ya que eso le agiliza mucho la vida a determinada profesión. En ese sentido, más o menos, vamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Oye, ahorita que dices de las máquinas, como este ejemplo que dices de los contadores, no sé si te acuerdas cuando estábamos jóvenes, que ya era todo un logro tener un juego esos de Mattel de fútbol americano, que eran puros puntitos rojos y que se movían así, el jugador y avanzaba y corría, pero ya era muy sofisticado para nuestra época eso. Sí, para nuestra época era mucho el mesapón, después el El Atari, que Atari. los gráficos eran pues obviamente demasiado pixeleados por decirlo de algún modo. Oye, pero además eras experto en las maquinitas, ¿no te acuerdas? No, sí, pues fue ahí donde nos conocimos Mauricio y yo jugando maquinitas. Fue una buena época. Pero entonces, la inteligencia artificial en México, ¿qué tan avanzada está? ¿Está en pañales en comparación con otros países que entiendo van más desarrollados que nosotros en ello? Mira, yo creo que lo que nos ha faltado en México es institucionalizar un poco más la inteligencia artificial. Europa desde hace aproximadamente unos 15 años ya tienen en el Parlamento Europeo algunas normas para ver cómo va a afectar la inteligencia artificial en sus vidas. Sudamérica está haciendo lo propio, específicamente Argentina. Creo que aquí a México ha entrado, los empresarios están haciendo ya uso para algunas situaciones de la inteligencia artificial, en cuestiones de marketing, en cuestiones de comercio, en cuestiones de consumo, pero al final de cuentas creo que nos ha faltado mucho institucionalizar el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en las universidades, sobre todo en el gobierno, que creo que son dos áreas que todavía están un poco renuentes a utilizar la inteligencia artificial. Fíjate, ahorita que hablas de la norma que hay en algunos países de Europa, hay alguien que la regula, hay una norma que se tenga que seguir, hay una regulación que incluye a todos los países. Es más, vámonos más allá, hay ética en el uso de ella. Bueno, en Europa sí, porque insisto, es el Parlamento Europeo el que ya de alguna manera se ha puesto a ver un código de ética para el uso de la inteligencia artificial, específicamente en cuestiones gubernamentales. En nuestro país no, desafortunadamente no, y de hecho nosotros queremos empezar a abordar la cuestión ética dentro de la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Por qué? Porque de alguna manera sentimos que está muy suelto todavía. La verdad es que el otro día me sorprendió porque entré a un programa de inteligencia artificial que se dedica a él a hacer diapositivas de PowerPoint, pero te pide que te sumes a una comunidad y que des un correo. Entonces di mi correo de la universidad
¿Y cuál es mi sorpresa? Que en la comunidad estaba lleno de más de 280 alumnos de diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua que ya estaban inscritos en la comunidad y que ya están utilizando la inteligencia artificial para esos fines. Oye, ese es un tema, la inteligencia artificial en la academia. Yo conozco muy pocos, debo reconocer, chavos que dicen, no, yo estoy haciendo mi carrera y buena parte de ella me estoy basando en la inteligencia artificial para hacer trabajos al maestro, para hacer exposiciones. ¿Nos conviene, no nos conviene? ¿Es ético? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, es muy buena tu pregunta porque desde luego estamos recibiendo un apoyo de un super asesor, por decirlo de alguna manera, y que ya no es un producto exclusivamente del alumno, ya es un producto en el cual se está apoyando en toda una base de datos, en una big data tremenda, se está apoyando en un aprendizaje profundo, el deep learning, y está apoyándose en redes sociales, o mejor dicho, en una inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT. Y este tipo de aprendizaje que tienen las redes, en este caso ChatGPT, pues sí le permite al estudiante de alguna manera facilitar mucho su trabajo. Yo voy a la inversa, yo les digo a los compañeros maestros que no hay que prohibirles a los muchachos utilizarla, sino al contrario, de alguna manera tenemos incluso que obligarlos a utilizarla, pero con parámetros éticos, así como nos obligan a citar algún libro que nosotros consultamos en la biblioteca o ahora ya en internet y que nos hacen poner la cita. Creo que también es conveniente empezar a los estudiantes a enseñarlos a que citen cuando están haciendo un trabajo con inteligencia artificial. ¿Qué diferencia habría, Gustavo, tú como académico de muchos años además, qué diferencia habría entre utilizar este chat para yo hacer un trabajo, presentar una investigación, incluso para presentar una tesina, el escándalo, digámoslo así, que se presentó con algunas personas o personajes políticos a nivel nacional que plagiaron la tesis? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la línea entre yo voy a plagiar una tesis o yo me voy a apoyar en la inteligencia artificial? Mira, es muy cierto lo que dices, porque sí hay una línea quizá muy delgada entre plagiar una cita de otro autor y no poner obviamente esa cita, al hecho de utilizar inteligencia artificial y no decir que lo estamos haciendo de esa manera. ¿Podría un alumno hacer un trabajo de una clase? ¿Podría un alumno hacer una tesis para su examen ya profesional? Sí podría. Pero también lleva una serie de riesgos. Por ejemplo, en Argentina, un abogado que citó varios precedentes de la corte en una demanda que pone él, y entonces ni el juez ni la contraparte encontraba las citas que había hecho. Y tuvo que reconocer que había utilizado la inteligencia artificial y que el ChatGPT le dio datos erróneos, datos falsos, a partir de lo que él le pidió. Entonces, es parte del mismo trabajo y por eso yo digo que tenemos que enseñar a los estudiantes a utilizarla. Porque tú puedes irte así en tu trabajo, simple y sencillamente citando lo que te dio la máquina, pero no verificar los datos. Entonces esa falta de verificación te puede meter en serios problemas porque no todo lo que te da la inteligencia artificial, no todo lo que te da ChatGPT necesariamente es cierto. Hay que ir a verificar siempre. Y luego corres el riesgo, yo sin conocer el tema a profundidad como tú lo haces, pero corres el riesgo tal vez de que ya a la hora de comparar investigaciones, estudios que presenten tus alumnos sean muy parecidos. Porque finalmente lo que yo le pregunto a este chat es lo que me contesta. Si todos preguntamos lo mismo, quizás conteste lo mismo. No sé si el algoritmo cambia. Se supone que el algoritmo cambia y que aunque hiciéramos la misma pregunta exacta, que es difícil, porque al final de cuentas tú estás en una interacción con ese chat y sería muy difícil que pusiéramos la misma indicación, lo que le llaman el prompt. Pero suponiendo que lo pusiéramos, en teoría por lo menos, no se da la misma respuesta. Le llaman iteraciones. ¿Por qué? Porque va cambiando pues esa respuesta. Incluso yo le puedo pedir una respuesta y si no me agrada del todo, le pido que trate de repetirla y ella hace ciertos cambios en la respuesta que me dio originalmente. ¿Le preguntas un tema o le das características sobre este tema?
Bueno, dependiendo de lo que quieres que genere. Si tú quieres que genere un gráfico, si tú quieres que genere, por ejemplo, una caricatura o que genere una imagen, tú le puedes pedir ciertas características. Quiero que hagas un dibujo minimalista sobre este tema. Y entonces ella te va a generar ese dibujo. Pero si tú le haces una consulta, pues también te puede dar determinados parámetros. Por ejemplo, si dices, dame todas las sentencias en un juicio mercantil o en un juicio laboral que tengan estas características. Te lo puede dar también, pero insisto, habría que verificarlo. Y esta es una cuestión que a veces hay que explicarle también a los alumnos, sobre todo. ChatGPT, este tipo de inteligencia artificial, no es como el Google, donde nosotros vamos a hacer una consulta nada más. Acá es una inteligencia generativa, en donde ella te va a dar un producto terminado o semi-terminado a partir de consultar bases de datos, pero también a partir de la experiencia que va desarrollando conforme le vas preguntando y le vas diciendo si su respuesta es mejor o peor que la anterior. Pues está muy interesante, pero finalmente me parece que todavía en algunos casos, en algunas áreas, todavía no es muy aplicable. ¿En dónde está ya la inteligencia artificial? ¿En todas las áreas? Pues mira, se supone que puedes utilizarla en la mayoría de las áreas del quehacer humano. Nosotros como abogados, yo que doy clases en la Facultad de Derecho, es poco realmente lo que la estamos utilizando. Y en cierto modo es bueno que estemos así. ¿Por qué? Porque imagínate tú en un juicio que no entre el factor humano, que no entre el factor de conciencia, de autoconciencia incluso, pues sería muy grave. No puedes juzgar por ejemplo, todos los delitos de la misma manera. Ahorita tenemos que hacer inclusión, tenemos que tomar en cuenta criterios de género, que no necesariamente los va a traer la inteligencia artificial. Yo creo que los abogados, por lo conservadores que a veces somos los que menos hemos utilizado este tipo de inteligencia. Oye, a ver, ahorita que platicas el tema de derecho, se me ocurren algunas preguntas o algunas inquietudes. A ver, por ejemplo, das tu opinión sobre el tema de derecho, pero si nos vamos a otras áreas del quehacer humano, por ejemplo, la medicina, ¿cómo lo aplicamos? A ver, me imagino yo una persona que necesita ser operada, que necesita tener una cirugía, y alguien le dijera, imaginemos que te podemos operar un doctor experto o te podemos operar a través de estos robots que creo que se llaman Da Vinci, que ya están muy sofisticados para operar. ¿Qué escogería esta persona? Entendiendo que pues el doctor, el humano, puede tener equivocaciones emocionales, pero también cómo reaccionaría a lo mejor un robot en una emergencia, ¿no? Te voy a operar el estómago y de repente sufre un paro cardíaco. O sea, ¿qué crees tú que elegiría a la persona? Híjole, pues yo creo que sería mucho de cada quien, ¿no? Yo lo compararía a cuando vas al doctor y rápidamente te dice, bueno, pues es que lo que usted trae es un resfriado. Tiene cierta sensación de seguridad porque te contestó rápido. Y a veces si alguien te dice, pues mire, voy a mandarle a hacer unos estudios y se va a tardar 2-3 días y todo, pues a lo mejor nos deja con más dudas, ¿no? Porque dice, algo voy a tener. Sí. Yo creo que pasa igual con la inteligencia artificial. Es cierto, el factor emocional no afectaría a una máquina a la hora de hacer una intervención quirúrgica, pero también es cierto lo que tú dices, en caso de una emergencia, ¿qué tan preparado estará ya el robot con sus algoritmos internos para poder hacer frente a esa emergencia? Yo creo que al final de cuentas se trata de que la inteligencia artificial no venga a sustituir por completo la labor de los profesionales. Hay algoritmos que son supervisados, que aprende la máquina con una supervisión. Por ejemplo, en el caso de las fotos que te decía yo le puedo pedir a una máquina, a un chat, decirle, a ver, dame una foto donde esté un paisaje con una barca, en un atardecer, cerca de árboles, y ese algoritmo va a darme lo que yo le estoy pidiendo. Pero hay también algoritmos no supervisados. Por ejemplo, en el Spotify, el algoritmo te manda a ti un tipo de canciones porque a ti te gustan más esas canciones. Y en cambio a mí a lo mejor me manda otras porque yo generalmente estoy buscando otro tipo de música. Hace una comparación, pero no es supervisada. Ahí aprende hasta cierto punto de lo que tú le alimentas y de lo que yo le alimento.
¿Cómo estaría alimentado el robot? Pues creo que tiene que ser de las dos, definitivamente. La medicina la ha utilizado mucho en estarle pasando diagnósticos para encontrar similitudes entre ciertas, signos del paciente y que así pueda generar un diagnóstico previo. Pero creo yo que el médico pues tendrá que seguir viendo qué tan cerca o no tiene la certeza la inteligencia artificial. Oye, y a ver, Gustavo Silva, experto en temas parlamentarios me refiero al Congreso y su quehacer. La inteligencia artificial, entiendo, les podría ser muy útil al trabajo parlamentario, al trabajo legislativo, pues propiamente. ¿Lo están usando? Fíjate que lo está usando, quizá no los parlamentos exactamente. En Argentina, por ejemplo, lo están usando en los juicios laborales. Pero yo creo que sí tiene una gran utilización dentro de la parte parlamentaria. ¿Por qué? Primero, si yo me pongo a dialogar, si yo me pongo a chatear con la herramienta, yo le puedo solicitar que determinado artículo me dé las coincidencias con otros artículos, lo que se llamaría una racionalidad jurídico-formal. Es decir, la Constitución es nuestra carta magna, es nuestra máxima ley. Si una ley va en contra de la Constitución, es inválida, no se debe de aplicar. Y esto es un criterio que los jueces aplican muy seguido. Pero, ¿qué pasaría si antes, desde el legislador, desde las cámaras, empezáramos a utilizar la inteligencia artificial para ver el grado de coincidencia entre dos textos, en este caso el texto constitucional y el texto de la nueva pretendida ley? Pues creo que tendríamos un ahorro muchas veces de tiempo, primero, y segundo, de juicios. ¿Por qué? Porque no habría tantos amparos, no habría tantas acciones de inconstitucionalidad. No quiero decir que con esto se acabarían, no, pero quiero decir que la herramienta sí puede ayudarnos a minimizar ese tipo de controversias. Pero si te vas a temas sociales y temas sociales sentidos, por ejemplo, ¿hasta dónde la inteligencia artificial está desplazando o va a desplazar a la mano de obra? ¿Cuántos desempleados vamos a tener? ¿Cuántos grupos de personas van a estar en la calle por utilizar la inteligencia artificial? Bueno, siempre se ha dicho que el uso de tecnología genera cierto desempleo. Yo me quiero imaginar cuando se inventó la rueda o cuando se inventó el plano inclinado o cuando se inventó la imprenta, ¿no? Los escribanos, bueno, pues tenían que hacer de libro a libro y para poder tener un libro, pues tú tenías que esperarte a que terminara de copiarlo. Entonces, cuando Gutenberg se le ocurren los tipos movibles en su imprenta, pues en ese momento se hizo una producción en masa de libros gracias a ese tipo de inventos. Yo creo que estamos en una etapa similar, ¿no? Yo también creo que ahorita, como les decimos a los jóvenes, ya salte del celular. A mí se me hace que en épocas de Gutenberg también les decía, oye, ya salte del libro, ¿verdad? Porque la gente empezó a volcarse en esa. Oye, imagínate las críticas de Gutenberg para... No, hombre. Oye, ¿y cuál es entonces el reto? ¿Dónde estamos parados en México? ¿Y cuál es el reto para los mexicanos con este tema de la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde vamos? Mira, yo creo que los mexicanos tenemos que ir adoptando esta herramienta porque ya está aquí. Creo que si la prohibimos, pues nada más nos vamos a cerrar a la tecnología, nos vamos a cerrar a la realidad. Y cuando nos peleamos con la realidad, la verdad es que la realidad siempre nos gana, ¿eh? Siempre nos gana. Creo que el reto es aprender a hacer las cosas bien. Einstein decía, aprende a hacer las cosas bien y luego rompe las reglas. Pero la base es aprender a hacer las cosas bien. Creo que tanto ingenieros como médicos, como abogados, como contadores, tenemos que aprender a hacer las cosas. El hecho de que un contador utilice una calculadora no quiere decir que no sepa las tablas de multiplicar. El hecho de que un abogado utilice la inteligencia artificial para ver las posibles rutas en un juicio no quiere decir que no conozca las leyes, los códigos. Creo que primero tenemos que aprender y el conocimiento, la epistemología, tiene que ser absorbida por nuestros estudiantes. Y luego una serie de habilidades, pues de oratoria, a lo mejor de escritura, de auscultación en el caso de los médicos, de cálculo en el caso de los ingenieros. Tenemos que aprenderlo. Pero tenemos que entender también que la inteligencia es una herramienta, no debe ser un sustituto
de la conciencia, no debe ser un sustituto de la creatividad humana, sino al contrario, debe ser un complemento y una herramienta para facilitarnos las cosas. Tenemos riesgos con ello. Es decir, te pongo el ejemplo, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Este ejemplo donde las redes sociales se crearon para algo, se están usando para otra cosa, y en aspectos como política se están usando para otras cosas, ¿no? Totalmente fuera de ética y fuera de lógica algunas. No corremos este riesgo con la inteligencia artificial, es decir, las redes sociales en temas políticos, y ahora es un año crucial para todos nosotros, ha sido de mentiras, ha sido de denostar a la gente, ha sido de cambiar discursos, ha sido de presentar fotos que no son, etcétera, etcétera. Las redes sociales en temas políticos se ha convertido en una especie de guerra sucia, en una guerra negra. ¿No corremos ese riesgo con la inteligencia artificial, que al final del día la utilicemos para algo negativo? Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Yo creo que todos los inventos e incluso los descubrimientos del ser humano son susceptibles de utilizarse de dos maneras. Cuando alguien de alguna forma logró, vamos a decirlo así, domesticar la energía eléctrica y pasarla a través de un cable, pues hubo usos buenos y usos malos. Si nos alusamos en la casa con focos, pues es muy bueno. Pero si la utilizamos en la silla eléctrica, pues a lo mejor no es tan buena, ¿verdad? Entonces, así va a pasar también con la inteligencia artificial. Va a haber usos muy buenos, pero creo que también vamos a correr ese riesgo y vamos a tener que estar muy atentos a cuáles son los usos que se le da a esta nueva herramienta. Imaginemos entonces, Gustavo, a ver, vamos a hacer un ejercicio en donde se acaba el mundo y a través de inteligencia artificial tú, Gustavo Silva, puedes revivir un personaje histórico. ¿A qué personaje histórico revivirías y por qué? ¿Y por qué ese personaje? Híjole, pues yo creo que habría varios que me gustaría revivir, ¿no? Pero si tuviera que escoger entre, por ejemplo, Da Vinci, entre Einstein y a lo mejor ¿quién más te pudiera decir de personajes? Pues básicamente yo creo que esos dos primero. ¿Por qué? Pues porque siento que de alguna forma, quizá un Sócrates me gustaría también, porque siento que de alguna forma el área humanística es la menos avanzada, la menos sofisticada. En materia de tecnología hemos visto muchos avances. Ahorita nosotros en nuestro celular traemos mucha más memoria que las computadoras que empezamos a usar nosotros en los 90s. Pero en avance social, en democracia, en justicia, tenemos casi los mismos avances que hace 200 o 300 años atrás. No hemos avanzado mucho en el área humanística. Entonces, si a mí se me diera revivir a un gran pensador de la humanidad, pues yo me iría por alguien humanista, precisamente para ver, a lo mejor se nos muere al ver lo que estamos igual que hace 200, 300 años, ¿verdad? Pero por lo pronto darle la oportunidad de seguir abrevando de esa sabiduría. Oye, no mencionaste ningún político ni ningún militar, o sea, algún caso. Bueno, si fuera algún militar, por ejemplo, pues quizá a los emperadores romanos, ¿no? A Marco Aurelio, a ellos, que fueron gobernantes y fueron militares también. De los políticos, pues quizá un Winston Churchill, que supo él en su época saber cuándo Inglaterra necesitaba un líder bélico y cuándo necesitaba un líder reconstructor de aquella Inglaterra ya muy golpeada, ¿no? Oye, el otro día que platicabas sobre la película aquel de los 13 días, ¿era, no? Así es. Y sobre ciertas analogías con lo que luego pasa en política. Interesante aquel ejercicio, ¿no? Mucho porque se da uno cuenta que la política no es blanco y negro, que dentro de un mismo espacio conviven muchas ideas diferentes y que en esas ideas diferentes, pues a veces los líderes tienen que luchar al interior, que las luchas intestinas a veces son peores que las luchas externas, con gente que están en su equipo pero que piensan diferente que ellos. Son los riesgos que conlleva la democracia, son los riesgos que conlleva la vida republicana, pero creo que es preferible eso
a las tiranías o a las dictaduras, claro, ¿no? Totalmente, Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Para terminar, Gustavo, recomiéndanos un libro para jóvenes, un libro para chavos que les interese aprender sobre este tema o que les interese aprender sobre los temas que tú manejas, el parlamentarismo, la política, el discurso, todo este tema. Bueno, mira, a mí me han marcado varios libros en la vida. Hay uno que me gusta mucho, de un economista irlandés que se llama Kenneth E. Boulding. Este señor escribe un libro que se llama Las tres caras del poder. Y me gusta mucho ese libro porque te habla de un poder destructor, un poder integrador y un poder productivo. Y básicamente toda la sociedad estamos en alguno de los tres poderes. Es más, se combinan los tres poderes. En la casa, en el ejército, en la política, en la empresa. En todos lados vemos los tres tipos de poderes. Y hablando del área humanística que no está tan desarrollada, creo yo que este señor economista irlandés nos permite conocer cuál es la anatomía del poder. Yo se los recomendaría, a pesar de que es un libro relativamente viejo, yo creo que tiene unos 20 años. Sin embargo, creo yo que sí me cambió la concepción de cómo observar el poder y cómo también el poder se manifiesta a través de las leyes, a través de las políticas públicas, y a veces las impregna de amenaza, a veces las impregna de productividad y a veces las impregna de integración. Entonces a mí me gustaría ese, es de Editorial Paidós, el autor es Kenneth E. Boulding y el título es Las tres caras del poder. Pues muchas gracias, Gustavo. Ahí tiene usted, Gustavo Silva de la Rosa, nos acompañó y nos dio sus opiniones en varios temas que manejamos, pero como siempre decimos, usted es el gran opinante. Muchas gracias.